Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con las correcciones del tercer integral final 2020 con la pregunta número 1 de sistemas materiales, donde hablamos de las propiedades de tipo intensivas o extensivas. Recordemos que la diferencia es que las intensivas no dependen de la cantidad de materia, entonces por consiguiente no son aditivas. Eso significaba que no se podían sumar. Bien, entonces, un ejemplo era el punto de fusión, el punto de ebullición. Vuelvo a decir, si tengo 1 litro de agua o tengo 100 litros de agua, el agua hierve a 100 grados centígrados. La densidad es una propiedad de tipo intensiva, o sea, si yo tengo un lingote de oro que pesa 1 kilo o tengo un anillo de oro que pesa 20 gramos, la densidad del oro es exactamente la misma, independientemente de la cantidad de materia que yo tenga. Respecto a las propiedades extensivas, son aditivas, o sea que dependen de la cantidad de materia. El volumen es un ejemplo. Si yo tengo 1 litro de agua y le agrego 3 litros de agua, tengo 4. Si yo tengo 1 kilogramo de azúcar y le agrego 2, significa que tengo 3 kilogramos de azúcar. Respecto a la diferencia entre sustancias simples y sustancias compuestas. Cuando hablamos de sustancias simples, yo les he dado, para que ustedes estudien de memoria, como les he puesto ahí en el papel, o sea que se basaba cómo se encuentra cada elemento en la naturaleza. Los metales que sus moléculas eran monoatómicas, en el caso de los no metales que teníamos diversos, o sea, teníamos tanto monoatómicos, los que tienen valencia par, y los diatómicos, valencia impar, y el oxígeno. También el hidrógeno, bien, y los gases nobles que su molécula es monoatómica. Respecto a los cambios de estado, que hemos dicho que son transformaciones físicas. Las transformaciones físicas de la materia significa que cuando se hace el cambio de estado, o sea, esa transformación, sigue siendo la misma sustancia, sino lo que cambia es su estado físico de la materia. Ahí les he puesto el cuadrito para repasar cómo se llama cada proceso, bien, o cada pasaje desde un estado hacia el otro. Recuerden, por ejemplo, cuando yo digo ebullición es el pasaje de una sustancia de líquido a gaseoso. El punto de ebullición es la temperatura a la cual sucede ese pasaje. Y respecto a cuando yo mezclo agua con butano, el butano es un alcano de 4 átomos de carbono y los alcanos hemos dicho que son insolubles en agua. Y si alguien es insoluble en agua, significa que tenemos un sistema o una mezcla heterogénea. Respecto al problema número 2, que es de números cuánticos, ahí hemos hecho los análisis cuando el número principal, el número cuántico principal, o sea, n es igual a 1, solamente puede existir el subnivel S, porque cuando n vale 1, L no tiene otra opción de valer 0 solamente. Y yo he dicho que L está determinado por el subnivel. L vale 0 cuando es el subnivel S, 1 cuando puede entrar en subnivel P, 2 el D y 3 el F. Respecto, para poder calcular el número de electrones máximos dentro de un nivel, tenemos que hacerlo a partir de esa formulita, 2 por n, n era el nivel, elevado al cuadrado. De esa manera me queda que en el nivel 1, máximo 2 electrones. En el nivel 2, 8, en el nivel 3, 18 y en el nivel 4, 32. Respecto a los números de electrones que puede contener un orbital. Bien, para eso yo les había enseñado que la relación es entre el subnivel, orbital y calcular el número máximo de electrones. O sea que tenemos S, P, D y F. La trampa para los orbitales que pueden coexistir en esos subniveles era la valencia del cloro, bromo, yodo, 1, 3, 5 y 7. Para sacar el número máximo de electrones en los orbitales, eso multiplicaba por 2. Bien, y a su vez,
el orbital está determinado por el valor de M, no de S, que es el spin nuclear. Respecto a óxido-reducción, tenemos los nombres de los reactivos y de los productos y tenemos los coeficientes estequiométricos, o sea que está igualada. Lo que tenemos que hacer es hacer la fórmula respectiva de cada uno de los compuestos y después sacarle el número de estado de oxidación a todos, donde se ve claramente que el azufre cambia y el yodo, de manera tal de sacar quién se oxida, quién se reduce y por consiguiente quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. Bien, vamos al problema número 4. Esperen un minutito. Estamos en los factores que afectan a la velocidad de una reacción. Para eso yo les he dado toda la parte teórica que la tienen que estudiar. La mayoría influye aumentando la velocidad de la reacción. Bien, tenemos dos tipos de compuestos en donde se presentan dos uniones muy importantes que son la iónica y la covalente. Es más fácil romper un enlace iónico que un enlace covalente. La temperatura, hemos dicho, al igual que la luz solar, es un factor que aumenta la velocidad de la reacción. A medida que yo aumento la velocidad de la luz, la cantidad de luz aportada o la temperatura, aumenta la velocidad. Siendo que por un aumento de cada 10 grados centígrados, tengan en cuenta que la velocidad se duplica. Bien, para entender el tercer inciso es aplicando la fórmula de la ley de velocidad, donde tome en cuenta que la velocidad es igual a K por la concentración de los reactivos elevado a su respectivo coeficiente. Entonces, con esa ley de velocidad, yo puedo darme cuenta que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de los reactivos. Y el caso de la agitación, por ejemplo, hay sales que necesitan como una ayudita para ser solubilizadas, entonces mediante una agitación que puede ser manual, con una varilla de vidrio, por ejemplo, o magnética, utilizando una bala magnética, se favorece a su solubilización. Quiere decir que yo estoy aumentando la velocidad de esa reacción y que esa reacción es la solubilización.